Quiero conocer a Jesús. Lo interpreto para todos ustedes aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de este amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de este amor, yo fallaría. Porque este amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús. Sarayaya. La 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 la. Yeshua, Yeshua, Listo, bueno, entonces con esa alabanza espectacular, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que llegan aquí a nuestro canal de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Gracias por estar aquí nuevamente para escuchar una palabra directamente a tu corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la filosofía, el sincretismo, qué significa
en la Biblia, como el Padre Celestial la tiene como definida según pues la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a iniciar orando para que sea el Espíritu Santo dándonos muchísima palabra de revelación. Bueno, oremos. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Te pido tu sangre poderosa por el oriente, occidente, norte y sur. Guarda la vida de mis hijos, sus entradas, sus salidas. Que seas tú dándoles la inteligencia divina, dándoles sabiduría, y a mi familia. Guarda estas instalaciones a donde nosotros venimos a crear el contenido en los diferentes lugares. Gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, porque has sido fiel en todas las áreas. Gracias, Padre Eterno. Te pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, entendimiento de tu palabra, para que no hable yo según mis propias opiniones, sino que yo hable basada en la palabra de Dios, que es la palabra más segura, la palabra profética. Dame, Padre Santo, más de tu presencia, Espíritu Santo, y ato todo hombre fuerte que se quiera levantar en la atmósfera, todo espíritu hechicero que haya alrededor, toda persona que se quiera oponer a los designios de tu palabra, queda cancelada y cortada en el nombre de Jesucristo. Declaro que quedan todas esas fuerzas sin poder, y en el nombre de Jesús me declaro eh, lista para empezar a enseñar de tu palabra. Y gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo hasta el día de hoy y todo lo que harás. Gracias. Pido perdón si te he ofendido, y si mi familia, mis hijos te han ofendido, también te pido perdón, y que sea solamente tú hablando a través de mí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca del sincretismo, vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la parte de esos grises, esos matices que hay en la vida cristiana, en muchos, y la filosofía que también está metida dentro de la iglesia cristiana, una mezcolanza de cosas, como decimos, una mazamorra que pues hasta el día de hoy ustedes saben que hay mezcla de muchas cosas. Entonces, bueno, hoy lo vamos a entender. Ya cuando tengamos este tema claro, van a entender también por qué hoy hablo precisamente de el sincretismo y la filosofía, qué piensa el Eterno, qué dice la Biblia con respecto. Bien, bueno, miren nuestros nuevos logos. Gracias a todos los que nos han apoyado, y bueno, les cuento que eh, estamos avanzando con nuestro Padre Celestial. Filosofía y sincretismo. Conocimientos vacíos. Están en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vayamos a Colosenses 2, 8. Y comencemos a leer ahí qué dice la palabra de Dios. Colosenses 2, 8. Bienvenidos a todos los nuevos que han llegado aquí a nuestro canal. Es un honor para mí tenerlos con nosotros. Si llegaste a estas prédicas directas al corazón, es porque tú las necesitas, porque necesitas este nivel de prédicas. Bueno, vayamos a Colosenses, entonces 2.8. Colosenses 2.8 dice la palabra de Dios así en esta Biblia que voy a leer. Nueva versión internacional dice en el libertad en Cristo. Versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo, poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Versículo 11. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces, como lo vimos, libertad en Cristo, y habla acerca de que nos cuidemos de que no seamos cautivados con la vana y engañosa filosofía, porque ustedes saben que hay una carrera en la universidad
que se llama Filosofía y Letras. Entonces probablemente las personas que escuchen este mensaje dirán que es que les estamos atacando. No, estamos predicando toda la Biblia, que es el consejo realmente del Eterno. Entonces, para nosotros poder predicar toda la Biblia tenemos que hablar de todos los temas, no de ciertos temas, porque sería muy cómodo, claro, pues solamente hablar de lo que nos conviene y de lo que no tenga que tratar con nuestros puntos débiles. Sería muy bueno predicas así que no confronten y que a veces no nos hagan rabiar y enojar y echar chispas, pero Jesús predicó cosas que animaban, que exhortaban, que aconsejaban y que también confrontaban a las personas con su verdad, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que cuando a uno le da rabia a algo es porque es su verdad. Ahí está la parte que a uno le duele y que tiene que trabajar. Entonces, filosofía significa un conocimiento mixto de varios pensamientos, como son pensamientos que buscan extraer la verdad, pero no basándose en la Biblia, sino la verdad humana. ¿Qué piensa este? ¿Qué piensa aquellos? ¿Qué dice este grupo? ¿Qué dice este otro movimiento? ¿Qué dice este libro? ¿Qué dice este otro gurú, chamán, filósofo, este pensante, este sabio? Bueno, han salido muchos por el mundo, entonces Jesús también fue, de hecho fue también comparado con un gurú, con un maestro de pensamientos diversos y demás, pero realmente Jesús vino a traer la verdad a la tierra, porque todos nosotros estábamos perdidos y hasta el día de hoy. Imagínense cómo estamos todavía, que mucha gente todavía pelea con estos temas, ¿sí? Entonces, esta es la primera vez que yo hablo de la filosofía, porque realmente es en el tiempo de Dios que me va dando los temas que yo tengo que hablar con todos ustedes. Entonces, bueno, ¿sabías que en la Biblia se habla acerca de los conocimientos huecos y vacíos? Hoy aprenderemos qué es la filosofía y el sincretismo, y está basado también en Jeremías capítulo 3 del 6 al 20. Jeremías 3 del 6 al 20. Jeremías 3, gracias Padre Santo. Jeremías 3 del 6 al 20. Voy por aquí, esta Biblia. Agradezco a las personas que nos sembraron, porque es una siembra hermosa. Cada vez que tú regalas la Biblia, estás regalando salvación a la persona. Si la lee, obviamente. Dijimos que 3 al 6, ¿sí? Del 3 al 6 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. La infidelidad de Israel. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel? La infiel. Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Entonces, todo el área humana, porque estos nombres simbolizan cosas, ¿sí? Simbolizan nombres espirituales, Judá, Israel, eh, cuando dice que se fue por allá a los montes altos, debajo de los árboles frondosos, todo eso tiene una explicación espiritual, es decir, ella fue a buscar otros amantes, ¿sí? Ya hablamos en la prédica pasada de estos temas que también pues son espirituales, y entonces la infiel Judá, la infiel Israel, significa la persona, el Hijo de Dios, que no se dedica de lleno al Eterno, sino que quiere hacer combinaciones mixtas de varias cosas, según como a la persona pues le da la gana hacerlas.
y que dice que nadie lo va a corregir y que nadie lo va a mandar y que nadie le va a decir qué hacer. Entonces cada persona que es así hace como le parece. Entonces esta Judá hizo así como le pareció. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esa filosofía del sincretismo y cómo les parece que aquí dice en la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que ella se fue por todos los montes altos, es decir, a buscar conocimientos ocultos. Y también dice que se metió bajo árboles frondosos. Los árboles frondosos en la Biblia significan potestades de demonios, háganse de cuenta como un nido de demonios debajo del árbol. Es decir, a cubrirse y a guardarse o a meterse bajo la cobertura de otros conocimientos. Es decir, en la creación de Dios, el hombre de Dios, la mujer, o sea, el ser humano como tal, hasta el día de hoy está buscando todo eso. Los montes altos, por eso ustedes ven que muchos brujos se van a las montañas, desde las mismas montañas maldicen la ciudad que está abajo, por eso a la gente le gustan tanto los lugares altos, los miradores, estar más arriba que las demás personas, porque desde allá de todas formas están declarando cosas. Estoy hablando de los brujos y las brujas, desde lo alto hacen eso. Recuerden la historia que ya les comenté hace unas dos prédicas pasadas, Balaán y Balac. Balaán era un profeta de Dios, pero se dedicó a la brujería y Balak lo compró, o sea, es decir, lo contrató para que maldijera al pueblo de Dios. Ya ustedes todos pueden leer la historia. Entonces, en esa historia vemos que siempre las personas están guiándose por no la Biblia, sino por otros conocimientos, otras filosofías, que ya sabemos que la palabra filosofía significa un pensamiento mixto de varios digamos, conceptos, opiniones de varias gente que no han llegado a la puerta de la verdad de la palabra, sino que hacen como especie de pensamientos del universo, de la creación del ser humano, de la espiritualidad, y le meten a eso velas, y le meten a eso sahumerio, y le meten a eso música que se llama de la nueva era, o música para relajarse, o música celta, o sonidos de frecuencias, y uno dice, wow, van por otros lados, ¿sí? Entonces, están buscando estos montes altos, están buscando estos árboles frondosos, es decir, estos conocimientos que realmente ante Dios dice que son conocimientos vacíos, son conocimientos huecos, son conocimientos donde no se extrae nada, hágase de cuenta uno estar buscando agua con sed y escarbar y escarbar y escarbar y no encontrar nada. La filosofía es eso, exactamente donde tú buscas y buscas y buscas y no encuentras nada. Y por eso gente tiene sed y hambre de Dios, sed espiritual y hambre espiritual. Y por eso vemos que, por ejemplo, cuando Jesús se encontró con Saulo, él era un filósofo. Él era una persona que tenía mucho conocimiento, leía muchos libros y había estudiado diferentes cosas, y él era metido en ese cuento de los pensamientos diversos, mixtos, varios pensamientos, varias creencias, como nosotros escuchamos que mucha gente le dice a uno, yo creo en varios dioses, pero la Biblia dice en el primer mandamiento, amarás a Dios y solamente a Él servirás. Es decir, el primer mandamiento es la fidelidad al creador de nosotros, porque nosotros no nos creamos solos, nosotros fuimos creados por el Eterno y somos de Él y somos para Él. Y si estás aquí escuchando esta prédica es precisamente porque tú necesitas eh, entender que todos estamos buscando la puerta para llegar a la verdad. Unos llegaron antes, otros llegamos después y otros todavía no han llegado, porque como se los dije en alguna prédica pasada, todos vamos en un proceso y mi proceso no es el tuyo, mi tiempo no es el tuyo, entonces todos vamos en diferentes, como se dice, tiempos de Dios. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a entrar ya al tema como tal, que hoy nos ocupa, acerca de el sincretismo y la filosofía. ¿Qué dice Dios de la filosofía? Antes de que Jesucristo viniera a abrir los ojos de los ciegos,
no solamente los ciegos físicos, sino los ciegos espirituales, habían culturas, la cultura del faraón, la cultura de los diferentes dioses rituales que ellos hacían allá. Ellos ponían estatuas mitad el cuerpo, mitad hombre, mitad animal. Le ponían diferentes nombres y diferentes, digamos, poderes. Ellos mismos les atribuían esos poderes y ellos mismos hacían rituales, misas, rezos, velas, inciensos, regalitos, le llevaban flores y de todo a la estatua. Eh, y se postraban ante la estatua que ellos mismos habían creado con sus propias manos y le decían que era el Dios que le iba a dar la respuesta. Entonces, en el antiguo tiempo, el mundo se llenó de religiones a partir de la Torre de Babel, que fue cuando se dividió el lenguaje del ser humano y de ahí salieron todos los idiomas del mundo, de esa confusión. Babel significa confusión y se confundieron los idiomas y entonces los que entendían su idioma se iban haciendo en un grupo y se iban retirando en grupo. Por decir algo, por decir, los que hablaban en francés se hicieron en un grupo y se fueron apartando. Los que hablaban en chino se fueron en un grupo y se apartaron. O sea, de ahí se fueron conformando lo que hoy llamamos países, ciudades, eh, territorios de esa confusión. Entonces cada uno como quedó apartado de Dios por la desobediencia, porque esa confusión que ocurrió en la Torre de Babel fue porque ellos querían llegar al cielo, pero no para adorar a Dios, querían el diablo meterse otra vez allá y seguir reinando. Eso era lo que el diablo quería hacer a través de esa Torre de Babel, el volver a subir arriba al trono de Dios. Entonces, cuando Dios vio el pensamiento del ser humano que estaba pensando así, de que iban a subir a lo más alto del cielo, iban a ser como Dios, o sea, el pensamiento de Satanás. Dios dijo, los confundiré. Y bueno, ustedes lean todo lo de la Torre de Babel, cómo fue esa confusión y todo lo que pasó durante ese tema, toda la gente que murió por causa de la rebeldía nuevamente. Entonces de ahí salieron culturas del mundo, la división del lenguaje y los monumentos, las estatuas, todo lo que hoy conocemos en Grecia, que son todas esas estatuas que la gente arma y que, digamos, los que han ido a, a la vieja Grecia, a toda esa parte turística, eso es miedoso. La gente dice que sienten miedo porque hay estatuas grandes y de noche parecen como fantasmas. Parece una ciudad fantasma porque hay monumentos que parecen personas, entonces da miedo, dicen las personas que han ido a Grecia y a la vieja Grecia, donde quedó mucha historia todavía hoy en día. Ellos dicen que es un país que da miedo por todo lo que hay, que es miedoso realmente. Entonces, desde ahí comenzaron las filosofías, entonces que a Dios había que adorarlo de esa forma, que había que buscar a Dios de esta manera, que había que llegar a Dios a través de sacrificios humanos, niños, que había que llegar a Dios a través de bailes, lo que hoy conocemos como África, que bailan, tocan tambores, los tambores llaman demonios. Cada vez que ellos van a hacer unos rituales, invocan demonios a través de cada golpe del tambor. Por eso en el tiempo de la pandemia, que la gente comenzó a tocar eh, tapas con cucharas, esos son invocaciones de demonios, de ruina, pobreza y escasez. Entonces, cuando una persona toca tambores, eso es simbólico, es un ritual, porque en la Biblia realmente se habla de la trompeta, se habla del arpa, se hablan de otros instrumentos, pero el tambor como tal es de la cultura que salió de África, los africanos, las negritudes, lo que se llama el pueblo negro. Desde ahí comenzaron ellos a tocar esos tambores y a cantar y a bailar y a prender fogata con fuego para adorar a los espíritus que ellos decían que estaban en el aire, y eso es real porque los demonios están en los aires y ellos escuchan todo lo que nosotros hablamos. Y por ejemplo, si tú hablas una palabra negativa,
ellos la cogen y ellos hacen que esa palabra negativa que tú declaraste con tu propia boca, que es poderosa, se vuelva realidad. Y si nosotros declaramos una palabra contra el reino de las tinieblas, también es poderosa y los ángeles de Jehová hacen que se cumpla esa palabra poderosa. O sea, es una guerra espiritual, pero no es el tema de hoy. Entonces, en Juan capítulo 8:44, yo tendría mucho de qué hablar aquí, pero entonces tendría que hacer más o menos unas 4 prédicas de estas para poder explicar todo a fondo. Sí, voy a enseñar lo que el Espíritu Santo me vaya poniendo. 8:44 dice la palabra de Dios así. Permítame acá que no he remojado con una aromática que me traje. Bueno, quiero aprovechar ahorita que estamos haciendo esta pausa, que alguna televidente nuestra de canal UNBJ Predicas Directas al Corazón me preguntaba de la predica pasada, que yo dije que eh, cuando estuvimos con el papá de Ezequiel, todo ese tiempo, duramos 5 años, me preguntaba si esa fue la razón por la cual yo me separé del dinero, y como se dice, hasta que la plata nos separe. No, no fue ese el motivo, porque nosotros estuvimos 5 años. O sea que si para mí hubiera sido muy importante el dinero, yo creo que desde el primer mes o año ya me hubiera ido. Pero estuvimos ahí luchando los dos. eh, o sea que no fue el dinero, como para aquellas personas que piensan, ay, entonces ella lo quería era con plata o que tuviera mucha plata. No, realmente ese factor para mí nunca ha sido muy importante. A mí me ha importado mucho la palabra de Dios en una persona. Eh, Básicamente eso. Entonces no fue el factor como para aquella persona que me pregunta que si ese fue el factor. No, mm, fue la debilidad. Y por medio de la debilidad económica se metió el enemigo, eh, para de todas maneras como tratar de utilizar esa debilidad que era económica, porque los dos ya estábamos metidos en el llamado. O sea, yo había sido ya llamada por el Eterno y yo lo invité a él, a que me acompañara. Entonces, cuando llegó esta persona que yo ya les conté que se quedó ahí con él, ella comenzó como a solucionarnos, a prestarnos, a darnos, a resolvernos, cuando lo del tema de la pérdida de mi niña, ella fue la que dio la plata para que me sacara del hospital. Cuando nació Ezequiel, también ella dio la plata para que me sacara del hospital. Muchas cosas que necesitábamos porque nosotros no teníamos ni muebles ni electrodomésticos, no teníamos nada, no teníamos sala, comedor, artículos de la cocina, nada, nosotros no teníamos nada porque todo lo que nosotros cogíamos de la iglesia, él decía que lo metiéramos para invertir solo en la iglesia, que más adelante lo del hogar. Entonces, siempre él pensó así, no, primero la iglesia, pero la Biblia no dice que primero la iglesia, la primera iglesia es el hogar. Entonces, mientras nosotros tratamos de conseguir todo lo que ustedes vieron y han visto en los canales que yo ya les di, me pueden buscar no como Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube, sino como @profeta Claudia, porque Mujer de Dios Vuelve a Casa, recuerdo que le cambié la forma de buscar en los motores y es @profeta Claudia. Ahí me encuentran como Mujer de Dios Vuelve a Casa. Entonces, pasó eso, fue realmente eso, que nosotros no teníamos un hogar suplido. Eh, por eso hablé tanto de las carencias. Entonces, yo pienso, y para el futuro lo digo para la gente que se vaya a casar, primero edifica tu iglesia, que es tu hogar, con todo lo que la mujer necesita, porque Dios no nos creó para vivir en mendicidad, ni pidiendo prestado, ni viviendo carencias, porque por eso le hizo a Eva después de que Dios le había dado
todo a Adán, la tierra, las frutas, los árboles, el agua, todo para que ella cuando fuera creada, lo único que hiciera eh, era disfrutar, que disfrutara de todo lo que Dios había creado y de la compañía de Adán. Entonces, si ustedes lo ven desde ese punto, Dios a nosotras las mujeres no nos creó para llevar cargas, ni pesadas físicas, ni pesadas espirituales. Entonces, aclaro esa partecita y hago ya pues como este paréntesis y retomamos en el tema. Entonces, en Juan capítulo 8, sí, porque la gente quedó como, uy, entonces era que solamente le importaba la plata, no. Nunca me ha importado mucho la plata, o si no ya la hubiera buscado desde el principio. 8:44. Entonces, dice la palabra de Dios en 44 de Juan, capítulo 6. A ver, 6:44. Es que este es muy largo, Juan. 6:44 es larguísimo. Dice así, um, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Porque aquí dice también en el 46, al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que realmente nosotros hemos llegado a Jesucristo por Dios. No fue porque nosotros lo buscamos, Él fue y nos buscó a nosotros donde estábamos perdidos. Entonces estar aquí es un privilegio porque realmente Él me buscó. Yo pienso que si Él no me hubiera buscado, yo no sé dónde estuviera yo, en qué hubiera acabado yo. No sé, no me imagino. Porque acuérdense que cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, el diablo nos quiere destruir desde antes de que nazcamos, o nos quiere destruir cuando nacemos o durante el desarrollo de la niñez o de la juventud o aún inclusive cuando estamos grandes. Moisés casi fue destruido y a Jesús también lo querían matar y eso simboliza que el diablo siempre persigue a las personas que Dios llama para acabarlas en el proceso antes de que se desarrollen en el servicio para Dios. El enemigo las quiere eliminar porque para él van a ser un obstáculo en la tierra. Entonces, bueno, el diablo miente. Realmente el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Lo leímos en Juan 6:44, que nadie viene a Dios si no es porque Dios mismo lo trae. O sea, yo estoy aquí porque Él me trajo. Y en 8, ahí mismo en Juan 8:44, porque es que Juan tiene unos capítulos muy largos. 8:44 dice la palabra de Dios así. Quiero conocer a Jesús. Me gusta mucho ese tema. 8:44. Dice la palabra de Dios así. 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Entonces el diablo miente. ¿Y cómo nos miente? Nos miente a través de las filosofías, a través de los libros, a través de la adivinación, a través de los temas astrológicos, el horóscopo, la suerte, adivinar la suerte, jugar chance, hacer rituales. Entonces él le miente a la gente y la entretiene en todas esas mentiras para que las personas nunca puedan encontrar la puerta. ¿Cuál es la puerta? La palabra de Dios. Mucha gente hasta el día de hoy está extraviada, ciega espiritualmente y busca por allá y por acá, no ha encontrado la puerta. Démosle gloria a Dios que si tú estás aquí es porque ya encontraste la puerta de la palabra de Dios, porque realmente, vuelvo y les digo, yo recuerdo que cuando empecé a modelar, muy jovencita, y otras compañeritas de modelaje estaban conmigo. Luego yo me desarrollé como instructora de modelaje, tuve mi propia academia de modelaje siendo una jovencita adolescente y, y ya era empresaria de mi propio negocio.
pero todas las demás niñas que fueron siguiendo su camino, muchas de ellas probablemente se perdieron en muchos caminos. ¿Por qué? Porque acuérdense que ser creyente es un privilegio, porque no fuiste tú ni yo el que buscó, la que buscó al Eterno, fue el que nos buscó a nosotros, o si no, ¿qué sería de nosotros? Entonces me ponía yo a pensar qué sería de la vida de todas esas niñas y después, más adelante, que yo seguí eh, dando clases, siendo instructora, siempre clases en los colegios o en las academias de modelaje, siempre conferencias en las empresas, siempre en el tema cantando, presentando eventos, modelando, siempre ese fue como mi campo, ¿sí? Y ya después me aparté 16 años del medio artístico, que fue cuando ya empecé a estudiar y nos prohibían tener conectividad o tener eh, nexos o lazos con cosas del mundo artístico. Esa era una condición, que si nosotros queríamos estudiar teología pastoral o ciencias de la teología o teoterapeuta, teníamos que apartarnos de todo eso. Entonces yo lo hice porque empecé a estudiar esa carrera que realmente dura 5 años, que es una carrera como en la universidad, pero es una carrera profesional, pero es para servir al Eterno. Entonces, eh, yo me aparté 16 años del medio artístico y retomé apenas, volví al mundo artístico como en el 2020, o sea, hace poco. Realmente yo estoy de nuevo en el medio artístico desde hace poco, porque yo me aparté muchísimo tiempo para poderme preparar como teóloga y servir a Dios en el ministerio. Entonces, por eso mucha gente dice, ay, bueno, y usted, si ya es teóloga, si ya es pastora, entonces, ¿por qué está en el medio artístico? Porque realmente Dios me ha puesto ahí, porque esa es una manera en que yo he llevado a mucha gente a los pies de Cristo a través del mismo medio artístico. Dios me usa para dar una palabra, eh, orar por una persona. Bueno, Él hace como Él quiera. Entonces mucha gente que es religiosa dice, ay, pero entonces esa mezcolanza de esos dos canales, ¿qué es? Bueno, esta es la palabra de Dios y la otra es el medio artístico, donde yo realmente siempre he estado, antes de ser cristiana, estaba en el medio artístico, como Yuri. Ella siempre estuvo en el medio artístico, luego se volvió cristiana con su esposo pastor, que se llama Rodrigo, tienen una iglesia en México, pero ella retomó otra vez al medio artístico porque el Señor le dijo, todos los perdidos están en el medio artístico, ¿qué haces tú en la iglesia donde ya todos están salvos? Ve al medio artístico y ayúdalos a ellos a salir para que me conozcan. Mucha gente religiosa dice, no, entonces, ¿cómo es eso así? Bueno, como Dios quiere que sea. Los religiosos, ¿en qué creían? Los religiosos, hay una secta que dice que no se puede donar sangre, que porque la sangre no se puede dejar que se la saquen por jeringa ni ponérsela a otra persona. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice la Biblia que no se puede? Fue una doctrina pensada, armada y enseñada desde la mente de una persona. También la donación de los órganos, que no se pueden donar órganos, que porque eso es pecado. Entonces, si una persona está en un hospital grave y necesita, por decir algún corazón, y se muere una persona que tiene un corazón sano, entonces es mejor enterrar a la persona con todos los órganos sanos que extraérselos y ponérselos a los que están vivos. Entonces dicen que no, que eso es pecado, que no. Así como Dios creó el cuerpo, cuando la persona muere, si Dios quiere resucitarnos, Él nos podría dar otra vez otro cuerpo. Él no tiene problema en volver a crear el mismo cuerpo con los mismos órganos porque Él es el creador. Pero las sectas, las religiones y todas esas eh, eh, filosofías y pensamientos hacen que mucha gente esté atada a muchas cosas que no están en la Biblia. También hablan de la reencarnación, que nosotros estuvimos en muchas vidas pasadas haciendo, como se dice, hasta para vender, que estuvimos en forma de perro, en forma de gato, en forma de avestruz,
en forma de conejito y que luego llegamos a ser humanos, pero que luego morimos y nos volvemos en un árbol. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Se llaman filosofías, pensamientos inventados, armados, argumentados y enseñados por hombres, seres humanos. ¿Sí? Entonces, por eso la filosofía y el sincretismo es una mezcla, es una combinación de pensamientos, ideas, sentimientos, eh, lo, que, lo que la mente humana quiere crear para no tener que aceptar que necesita el eterno. De ahí salieron las filosofías y todas las enseñanzas que hasta hoy en día vemos. Y les quiero comentar que cuando una persona hace yoga, se desdobla, tiene estatuas en la casa de Budas y de cosas de la India, o cuadros, o enciende velas, inclusive negras. Cuando la persona tiene libros que hablan sobre lo sobrenatural, sobre la magia, sobre el poder mental, sobre la hechicería, sobre cómo manejar a una persona mentalmente. Todas esas personas que hacen eso eh, están en un punto ya como listas para entrar al infierno. ¿Por qué? Porque ellas están abominando con sus prácticas, están ofendiendo a Dios. ¿Sí? Y lo acabamos de leer que ellos hacen unas cosas abominables, feas y horribles que a Dios no le agradan. Entonces, los religiosos son esas personas que se crearon sus propias reglas, normas, conductas y comportamientos, pero no con Dios, no, ellos no tienen a Dios. Ellos dicen que Dios eh, es cualquier cosa, que Dios en la India, por ejemplo, creen que la vaca es sagrada, que no se puede matar la vaca ni siquiera para tomar leche, no, que ese animal es sagrado y que lo tenemos nosotros que honrar y que la vaca pues es, hágase cuenta que es un dios. Por eso en Egipto, y cuando salieron el pueblo de Israel, que lo expliqué en una prédica pasada, hicieron el becerro, que era como una forma de vaca, que yo ya lo expliqué, porque en esas filosofías, que eran varios, eh, los que creían en diferentes cosas. Entonces eso era lo que se movía en Egipto, las diferentes filosofías, las diferentes religiones, las diferentes creencias. Ellos adoraban de todo, hasta los árboles los adoraban, adoraban el agua, adoraban el sol, adoraban las plantas, adoraban todo, pero nunca al eterno. Y la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. No dice nada más. ¿De dónde entonces nació la filosofía? De muchos pensamientos, discursos. Hágase de cuenta que eso se convirtió como en la política. Se montaba una persona a expresar todos sus pensamientos por decir algo en una plaza, en el tiempo antiguo. Entonces se paraban como más arriba, Jesús también lo hacía, para poder enseñar a la multitud y que desde arriba la gente lo viera abajo. Entonces personas se paraban y comenzaban a filosofar, o sea, a enseñar diferentes pensamientos que ellos habían aprendido. Y la gente, como no sabía nada de la Biblia ni la palabra de Dios, ellos pensaban, sí, entonces esa es la verdad, ese es Dios, realmente ese es Dios. Entonces ellos comenzaron a, a pensar que Dios era todo eso que la gente estaba enseñando, que las plantas, que el agua, que el sol, que la Pachamama, que Gaia, que muchas velas, que mucho humo, que pintarse cosas, que, bueno, taparse los musulmanes, o sea, diferentes cosas. Entonces, el filósofo, ¿quién es una persona filósofa? Una persona que extrae de acá, lee aquí, lee allá, aprende de esto, aprende de aquello, y tiene una confusión de ideas. Hágase de cuenta que tiene una madeja como las que hacen los gatos de lana y la enredan y la vuelven nada. Entonces la mente se llena de toda esa confusión
y por eso mucha gente termina con depresión, con estados de locura, postramiento físico y comienzan ellos a tener como soliloquios, hablar solos y tienen cambios repentinos de personalidad y uno no sabe con quién cuenta. Un día la persona es bien contigo, pero al otro día parece que ni te conoce y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? Parece como loca, claro, porque la filosofía, como confunde la mente es como un pergamino para escribir la palabra de Dios dentro de nosotros. La Biblia dice que escribamos la palabra de Dios aquí en la mente. Recuerden que la frente es como una tabla para recordar la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona está invadida de todos sus pensamientos, vanas, filosofías, vanas significa que no valen nada. Huecas significa que no llevan a ninguna profundidad ni a ningún encuentro con Dios. Entonces, cuando una persona ha ahondado mucho, por eso esa profesión en la Universidad Filosofía y Letras, y uno habla con una persona filósofa y esa persona no recibe la palabra de Dios, dice que no. Bueno, les quiero comentar que en la prédica pasada eh, estuvimos grabando en un formato porque algunas personas me decían, ay Pati, pero hay un formato que se ve ancho en televisión. Es un formato que estuvieron haciendo también en el canal. Yo nunca vi ese programa, no me gusta, yo no veo televisión ni canales nacionales. Estuvieron dando, creo que La Casa de los Famosos, y me decía alguien que todos los actores y actrices se veían anchísimas, como cuadradas, como, y que ¿por qué? Por el formato en el que graban el contenido, que es un formato que se llama ancho. Entonces, por eso es que a veces uno se ve más ancho, como si estuviera gordo, y otras veces se ve normal, por el formato en que se graba. Entonces, para algunos que también me preguntaban eso. Bueno, ¿de dónde entonces nació la filosofía de todos esos discursos? De los pensamientos enredados, de la mente confusa. Por eso hay un personaje que se llama Confucio, que significa confundido, confusión. Y Confucio es, como estaba confundido, enseñaba su confusión a otros y los confundía también. Del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es la persona centrada en su humanidad, en su propio yo, en su propia creencia, en que yo creo así, yo pienso así, yo soy así y nadie me va a cambiar. En el socialismo, ¿qué es el socialismo? Toda la parte social. Hay una profesión que se llama también eh, todo lo que es la parte social, ¿sí? Que es ayudar a las personas, lo que hacen realmente en las comisarías, lo que hacen realmente estas personas del ICBF, todos ellos son personas que estudiaron toda esa parte social y que saben cómo manejar el tema de los problemas del ser humano. No son psicólogos, sino que ellos desde su parte social, o sea, desde sus conocimientos de la sociedad, de las personas y cómo está construida la sociedad y los diferentes pensamientos de la sociedad, o sea, las personas, ellos tratan de ayudar a los demás. Les cuento, hoy les estoy contando varias cosas. He estado hablando en diferentes tiempos con, con algunas personas que trabajan en la Secretaría, en la Alcaldía de Medellín, ¿sí? Y, y ellos están haciendo una labor social de ayudar a que los parques no se conviertan en ese nido de ratas que se ha convertido con los indigentes, que se acuestan en todas partes y las calles están invadidas de gente dormida en las calles y en los parques, y ellos están por todas partes. Entonces, hablando yo con unos trabajadores sociales, se llama esa profesión trabajo social, me decían que lo que están haciendo es tratando de sacar de los parques a todos esos indigentes, ladrones, viciosos, gente que consume, gente que duerme ahí junto a la basura, eh, porque han puesto unos contenedores en diferentes lugares de los barrios y de los parques y de diferentes lugares que han
ubicado como unos contenedores para que guarden o boten ahí la basura, y eso es prohibido, porque eso lo que va a crear es un nido de ratas, ratones, cucarachas, enfermedades respiratorias, problemas de la salud, el tema de la infestación de estos animales que se meten a las casas, porque si los ponen todos los contenedores en los, digamos, en un barrio donde estén los contenedores, ahí se hace un foco de, de animales que se llaman animales que van a transmitir diferentes enfermedades, inclusive los perros, inclusive los gatos que se acercan ahí a merodear, o sea, se hace un foco de enfermedad. Entonces yo hablaba con ellos y me decían que estaban mirando cómo sacar esos contenedores de esos parques, porque los parques que eran lindos se volvieron feos, porque los locos o los gamines lo que ellos quieren es apropiarse de los lugares que son públicos, y ustedes dirán, porque ellos siempre se acuestan en las calles de día, para, ¿por qué? Porque ellos quieren que la gente los vea en qué condiciones están. Ellos les gusta que los vean por donde pasan bastantes carros o gente, ellos les gusta acostarse ahí para que la gente los vea en su condición. Entonces, estamos en una gran epidemia, y como lo compartí yo algún día, yo tengo amistades que son sociólogos y que trabajan todo el tema social, y entonces les decía que buscaran cómo adoptar la misma cultura de Corea. En Corea no hay basureros, en Corea no hay cestas de basura en la calle, sino que cada persona tiene que llevarse obligatoriamente su basura. Si come algo por la calle, se lo tiene que llevar en el bolso, y en su propia casa botarlo en la basura de su casa, igual con las heces fecales de los animales mascotas, y solamente pueden sacar todos a una sola hora la basura. Hay un horario específico. Entonces yo le decía, estudien esa cultura de Corea y traten de adoptarla aquí en Medellín. Les dije yo a ellos en ese momento. Entonces estamos, porque yo estoy también parada en la brecha con ese tema, de que no se convierta nuestra ciudad Medellín, que ha sido siempre muy linda, ahorita ya no está bonita. Realmente Medellín se ha vuelto fea, los parques también se han vuelto feos, y yo ya no frecuento ya esos lugares a donde estaba antes, aún creando contenidos en este canal, porque hay lugares que ya se han vuelto feos, precisamente porque trajeron, dice una persona con conocimiento de causa, me decía que él trabajaba en ese medio, y que se dio cuenta que habían metido en un camión gigante montones de indigentes de otra ciudad, y vinieron a Medellín y los tiraron y los regaron por todas partes de Medellín, porque ustedes si ven en el 2018, 19, en el 2017, o sea, del 16 para atrás, no estaba la ciudad así contaminada. Fue con el ingreso de los inmigrantes que entraron millones, y todos los que entraron eran las personas que el presidente de Venezuela desechó porque eran vagos, no trabajaban, eran delincuentes, gente mala. Entonces ellos, al entrar a los países, a las ciudades, volvieron todo así, porque todas las ciudades, Colombia está así, y los países, otros países, Estados Unidos, gente que está en otros países me cuenta, está igual, invadida de gente así, ¿no? En las calles, pidiendo limosna, acostados en las calles. Ellos invadieron y volvieron nuestras ciudades y nuestros países feos. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Eso se arregla, primero, que esas personas se entreguen a Cristo y sean restauradas. Y dos, que haya una labor social concreta de la epidemia, porque eso se llama una epidemia social. Entonces, volviendo, entonces el socialismo es ayudar a la sociedad, esa sociedad que se dañó, esa sociedad que quedó como metida en un hueco, y que uno muchas veces dice, no, pues, ¿cómo vamos a salir de aquí? Pues solamente la palabra de Dios puede llevar a una persona a la plena restauración de su espíritu, alma y cuerpo, nadie más. La filosofía lo que hace es que las personas entren en crisis de emociones, crisis mentales, crisis en todas las áreas, nerviosas,
crisis de identidad, crisis donde la persona no sabe ni quién es ni para dónde va. ¿Por qué? Porque la filosofía lo que hace es un hundimiento de la persona como tal, o sea, la sumerge, la hunde en un hueco oscuro donde la persona realmente no encuentra que tenga luz. Entonces, todos los budas y todos los que están en las montañas tibetanos y toda esa gente que medita y toda esa gente que se la pasa horas y horas en silencio, meditando y al lado del agua, que caiga el agua con los pájaros y demás, eso es la naturaleza de Dios, sí, pero ellos meditan y meditan y meditan y cuando salen de la meditación se sienten vacíos porque no encontraron la luz. Y la palabra por eso le dice filosofía vana, filosofía hueca, significa no tiene fruto, no va para ningún lado y no tiene ninguna profundidad en Dios. Entonces, el liberalismo, ¿qué es? Entonces hagamos lo que nos dé la gana, para eso estamos aquí en la tierra, este cuerpo es mío, yo haré con él lo que me da la gana, nadie me tiene que decir si yo tengo o no tengo que hacer, yo soy dueña de mis pensamientos y de mis actuaciones, nadie me tiene que corregir, yo soy como soy, entonces la vida loca. La famosa canción de Ricky Martin y la famosa canción de Celia Cruz, La vida es un carnaval. Entonces esa es la mentalidad liberalista, o sea, liberémonos, quitémonos la ropa, pelotémonos todos y que la gente vea en el descontrol que estamos, la bandera de colores, es todo eso, es liberalismo. Entonces sé tú, muéstrate como eres, no le importe a nadie, no le cuentas a nadie, usted es libre, usted es su propio Dios. Entonces, filosofías. Y en Mateo 4:1 al 10, Mateo 4:1, 10, hoy estamos hablando de la filosofía y el sincretismo que dice la palabra de Dios. En Mateo, gracias Padre Santo, Mateo 4:1, 10, gracias Señor. 4:1, 10 dice la palabra de Dios. A ver, 4:1, 10. Tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces la tentación de la comida. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará que tus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús se suicidara. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, o sea, la filosofía. A la montaña alta, a que él viera todos los diferentes pensamientos, filosofías, formas de vida, todo, ¿sí? Lo llevó allá a la tentación del poder. Versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras, porque lo que quiere el diablo es que nos arrodillemos y lo adoremos a él. Cuando una persona peca, está arrodillado y adorando al diablo. Versículo 10, vete, Satanás le dijo a Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces el diablo no pudo con Jesús, no lo pudo trastornar, no lo pudo meter allá en las tentaciones, porque mire cuántas veces nos han dicho a nosotros, te doy esto si haces aquello, te compro esto si haces esto. Hombres comprando mujeres, mujeres comprando hombres con dinero. Eh, haz esto y tendrás esto, los famosos intercambios de poder y los narcotraficantes. Lleve esto y se gana tanto. Eh, y entonces todas estas tentaciones que el diablo le puso a Jesús y Jesús en todo tiempo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Cómo el diablo se retira de nuestras vidas hablando la palabra de Dios.
Cuando Él viene con sus mentiras a través de personas que vienen a mentirnos, di la palabra de Dios, declara. Las tentaciones entonces de Jesús. Entonces, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es todo lo que tiene que ver, el sincretismo tiene que ver con el gris. Un poquito de pecado no es malo. Una cana al aire no hace daño. Emborracharse de vez en cuando tampoco. La gente piensa así. Esos son los grises, que no es blanco ni es negro, sino que está como en un tono. Entonces es cristiano, pero también está en el mundo. Va a la iglesia, pero también peca. Entonces el sincretismo es esa tinta gris, es donde la persona no se ha definido y por eso ustedes ven que mucha gente lo dice. No, yo cuando me sienta lista, entraré a la vida cristiana. Por ahora, yo no me quiero comprometer porque está en el sincretismo. O sea, lee la Biblia, pero no se ha convertido bien. Lee la Biblia, pero también lee el horóscopo. Le cree a Dios, pero también le cree a las imágenes. Y prende velas y hace rezos y novenas o se baña con aguas y ramas, que para traer la buena energía, que para la abundancia y que para el amor y bueno, entonces sincretismo. Eh, Cree en Dios, pero también cree en el diablo, cree en Dios, pero también cree en la magia, cree en Dios, pero a su forma, cree en Dios, pero no comprometidamente, cree en Dios, pero allá de lejitos, no muy cerca, no como Patty que está metida de lleno, no, así no necesitamos tanto, ¿para qué tanto? Cada uno se va a salvar. Yo escucho gente que me dice, no hay que rezar tanto, no hay que orar tanto, no hay que ir a la iglesia tanto, no hay que hablar de Dios tanto, no hay que leer la Biblia tanto, porque es que cada uno verá, sí, claro, pero la gente no deja de pecar, día y noche. Y así como la gente no deja de pecar, nosotros tratamos de vivir sin pecar. Me explico. Para la gente pecar es como el pan de cada día, como lo normal. Para nosotros los creyentes pecar es grave. Cuando ya tenemos una convicción de que si yo hago esto me va a ir mal delante de Dios, aunque ante los seres humanos de pronto no, pero ante Dios daré cuentas. Entonces mucha gente dice, no importa, no importa, hay que seguir así, y no te comprometas mucho, no te metas de lleno. Entonces de ahí han venido las filosofías que son como que ellos se están acercando a Dios, pero ¿a cuál de todos? Porque ellos creen en muchos. Acuérdense que en la India hay aproximadamente 6.000 religiones y cada día sale una nueva. Entonces, si tú vas a la India, al Medio Oriente, a toda esa parte, ellos creen en muchas cosas, pero no en el eterno que está en el cielo y que los creó, no. Ellos no creen en el eterno, no, sino en muchas cosas que ellos mismos inventaron. Entonces, la filosofía es el sincretismo y el hermetismo es personas que son herméticas en su conocimiento y en su pensamiento y dicen que se van a morir con eso y que no van a cambiar. Hay personas que lo dicen. Entonces en Gálatas 1:10 dice así la palabra de Dios. 1:10, voy finalizando. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, o agradas a Dios o agradas al ser humano. Porque a los dos no los puedes agradar. Y hay gente que dice, no, pues prefiero tener al mundo a mis pies y amigos y amigas y gente que me quiera y gente que me acepte y que nadie me odie y que nadie me critique y que nadie me juzgue y que yo sea amada por todas esas mentiras. Ni siquiera los artistas ni los famosos pueden lograr eso, porque siempre alguien te odiará, tú le caerás mal a alguien, alguien nos caerá mal a nosotros, no seremos del agrado de la gente ni mucha gente a nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios, ¿qué busco? ¿Agradarte a ti o agradar al Eterno? Pues obviamente de mi parte yo agrado al Eterno, no me importa si a los demás no les parece. Entonces, las sectas y las religiones son movimientos que se mueven y enseñan unas cosas y después le aumentan o les quitan cosas, le quitan cosas, le aumentan cosas y van jugando con los sentimientos de la gente y la mueven.
mueven las emociones, como por ejemplo cuando una persona dice, viene para ti un gran carro, viene para ti una gran casa, te profetizo que tendrás todo el dinero del mundo, montañas estarán a tus pies de dinero y nadarás en puros dólares, mentiras. Se llama mover, movimientos de las emociones. Y por eso es que ustedes han visto movimientos. Eh, hay lugares que son de conferencias, donde le mueven las emociones a la gente. Yo soy conferencista y en algún momento alguien me decía, Pati, demos conferencias eran como conferencias de ocultismo, eran conferencias como de la nueva era, como cosas así como positivismo, humanismo, todo saldrá bien. Este Duque Linares, Jorge Duque Linares, algo así, el que dice, hable bien, hable positivo, piense bien, no sé qué. Eso se llama la filosofía, pensamiento. Todo lo manejas con tu mente, tú eres tu propio Dios, tú puedes crear tu propia vida, tú eres el que crea todo. Entonces, movimientos, que es el que mueve las emociones de las personas. Entonces hay muchos movimientos. En el Antiguo Testamento habían muchos movimientos. Los fariseos, los religiosos, todos estos que estaban en contra de Jesús, de la Biblia, de Dios. Entonces hay muchos movimientos y hasta el día de hoy cada vez salen nuevos movimientos y una vez pasa por unas partes y uno ve un aviso que dice eh, Rosa Cruz y uno dice, ¿de qué se trata? Movimientos donde enseñan muchas cosas que incluyen brujerías, hechicerías, adorar imágenes, muchas cosas. Y pasa uno por otro lado y entonces ya dice otro movimiento y entonces pasa uno por otro lado y otro movimiento y pasa por otro lado y entonces la iglesia cristiana y pasa por el otro lado y la iglesia católica y entonces y pasa por otro lado y un grupito hermético donde solamente están ellos y nadie más. O sea, son como, se llaman sectas ocultas o movimientos como los masones que son secretos. Eh, los masones, la cienciología, son movimientos secretos, donde ellos no pueden revelar nada, porque hacen pactos de silencio. Y hay gente que está en movimientos, y hay gente que está en la filosofía, y hay gente que está en el sincretismo, es decir, ni es blanco ni es negro, sino gris. Y Jesús dice, por cuanto eres tibio y no eres ni caliente ni frío, te vomito, que es el sincretismo. El tibio es el que es gris, no es negro que es malo, ni es blanco que es bueno, sino gris. O sea, un poco bueno, un poco malo. Entonces Jesús dice, te vomito porque no te definiste. Si querías ser malo, sea malo. Y si querías ser bueno, sea bueno. Pero no te definiste por nada, te quedaste en la línea media. Entonces, los polos opuestos, los conservadores, los liberales, el de la derecha, el de la izquierda, el del equipo de fútbol, el contrario equipo, los equipos políticos, los grupos políticos, la división de las razas, los negros, los blancos, los más blancos y así. Entonces el mundo quedó dividido en una cantidad de cosas y por eso Jesús necesita volver a la tierra, llevarse a sus elegidos, a los que nos hemos conservado para Él, y sacarnos de aquí, porque aquí ya todo esto se corrompió. Hágase de cuenta, como se dice, un nido de ratas. Como están los parques con todas esas basuras, así como un nido de ratas, como están las ciudades, como están muchos lugares invadidos y el mundo perdió color, brillo, belleza, olores, eh, perdió la esencia divina de muchas formas por el ser humano, porque el ser humano fue el que dañó todo lo que Dios creó, no los animales, ni las flores, ni las plantas, ni los árboles. Todos ellos permanecen con su esencia de Dios. El que dañó todo desde el inicio fue el ángel que cayó del cielo, el diablo, los ángeles rebeldes y luego los demonios, que los demonios son los que azotan a la gente en la tierra. Es decir, la que hace o los demonios hacen que la gente sufra. Y cuando ellos saben que una persona está sufriendo, los demonios se ríen. Por eso cuando ustedes escuchen a una persona que se ríe y que se ríe con una risita que uno dice, como la famosa risa de la bruja,
o el brujo, que muchas veces uno escucha a una persona que se ríe, que se ríe, que se ríe y como que le da alegría ciertas desgracias de otras personas. Esas personas que se ríen así, los demonios son los que se ríen a través de esa persona, porque se alegran de que alguien esté sufriendo. Y en el infierno, que yo lo hablé ya del infierno, hay unos demonios que se ríen, que fuman, que toman licor, que bailan y todo lo que tú ves que la gente hace en las discotecas, los demonios también lo hacen en el infierno. Y se ríen. Y ellos cuando ven que una persona llora por alguna cosa injusta, ellos se ríen. Cuando tú veas a una persona que se ríe de la desgracia ajena y se alegra y se siente esa persona feliz, no es esa persona, son los demonios dentro de esa persona que se sienten feliz de que otra persona sufra. O alguien, digamos, que nosotros no queramos y que nos enteremos que está sufriendo y sentirnos felices. Y la Biblia dice, no sientas alegría por la desgracia de otro. Ah, y dice también que aún no nos alegremos por la desgracia del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios ve eso, puede ver eso y puede ser que esa desgracia que esa persona está sufriendo se te devuelva a ti. Entonces, Proverbios habla de eso. La crisis mundial, ¿de qué se habla? Se habla de la escasez de agua, de los paneles solares, del cambio climático, de las nuevas tecnologías. Y uno dice, ¿qué es todo eso? ¿Qué es lo que se reúnen a hablar? ¿Qué es la nueva tecnología? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es la nueva era? Significa el tiempo del anticristo y ya estamos ahí. Ya están poniendo casas con paneles solares para que no haya energía, porque la energía se la está consumiendo la IA. Ya viene la prédica de la IA, la cuarta parte. Estén atentos, suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta, like, comparte si quieres y comenta si quieres. Ya nos faltan solamente 4 personitas para llegar a los 1000 suscriptores, así que los animo. Y entonces, cuando te hablen del cambio climático, ¿qué significa? El nuevo orden mundial con el anticristo. Cuando te hablen de la crisis mundial, cuando te hablen de la nueva era, cuando te hablen del nuevo orden mundial, todo eso es lo del anticristo que ya viene en la prédica de la IA. Finalizo. La ciencia aumentará, dice la Biblia, y ya lo hemos visto, estamos lejísimos ya. La IA ya está clonando voces, fotos, y parece que fuera la misma persona. Yo les quiero informar a ustedes, yo nunca he usado la IA, no me llama la atención, no uso ChatGPT, no uso nada que tenga que ver con las nuevas tecnologías, solamente lo normal. Pero no creo imágenes con IA, ni mías, ni de nadie, ni consulto nada que tenga que ver con la IA, porque yo sé que hay detrás, ya viene esa práctica. Por si de pronto alguna vez hay una foto de Pati en la IA, no soy yo no creo nada de eso, porque no estoy metida en ese cuento. La economía de Dios es una, la economía del mundo es otra, que es la bolsa, el dólar, que se cayó el dólar, que subió el dólar, que bajó el dólar. Esa es la economía del mundo sin Dios. O sea, un día tienes, otro día no tienes, un día estás en riqueza, otro día estás en quiebra, en pérdida, bueno. Y los reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Entonces, en la filosofía y en el sincretismo siempre hay dos, el yin, el yang, el bueno, el malo, la oscuridad, la luz. Entonces, cuando hablamos de sincretismo es quedarte en el yin, el yang. Estoy o en lo oscuro, oscuro, o en lo blanco, blanco, pero en el sincretismo es llegar al gris. Un poquito de Dios, pero la mayoría de pecado del mundo. Entonces, y la filosofía sabemos que es para tratar de distraer a la gente de Dios y que ellos nunca lleguen a la verdad. Como hasta el día de hoy mucha gente está perdida y no han podido encontrar la verdad de la palabra de Dios. Bueno, hoy hemos hablado acerca de el sincretismo y la filosofía. ¿Qué dice la Biblia? Un abrazo fuerte desde aquí, desde UNBJ Predicas Directas al Corazón. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes por estar aquí y recuerden que yo les llevo en mi corazón a todos ustedes porque han sido fieles al estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte y shalom, shalom.